Dios le bendiga, hermanos. Amén. Vamos buscando en la Biblia capítulo 10 del libro de los Romanos. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 10. Lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues así dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a tomar un tema que le he puesto, gloria al Señor, a esta reflexión de la palabra del Señor, y es la esperanza de la salvación para las naciones. Gloria al Señor. Este pasaje que hemos leído es, gloria al Señor, una de las declaraciones del apóstol Pablo, gloria al Señor, que creo que lo hace personalmente para poder demostrar, gloria al Señor, el anhelo y la oración que tiene acerca de su misma nación, de la nación de Israel. Gloria al Señor. El anhelo de su corazón y su oración era que Israel fuera salvo, fuera salvo. O sea, hablando de la salvación, gloria al Señor, hay tres cosas, ¿verdad?, que podemos mencionar en cuanto a la salvación. La salvación de una condenación eterna, la salvación de una vida perdida y la salvación también del juicio final. ¿Sabe, gloria al Señor, que esta salvación que verdad hemos recibido a través de Jesucristo es una salvación, gloria a Dios, que fue solamente, verdad, gloria al Señor, digámoslo así, ejecutada y planeada y trazada y llevada a cabo, gloria al Señor, por nuestro Señor Jesucristo, y es por la fe en Él. De ninguna manera podemos decir que por la ley iba a venir la salvación, ya que tendríamos entonces, ¿verdad, gloria al Señor, que ir a toda esta epístola de los Romanos y a muchos versículos de la palabra del Señor para encontrar que la ley era una sombra de lo que había de venir. El tabernáculo, las cosas de la ley,
las ceremonias y las cosas, ¿verdad?, que fueron establecidas en el antiguo pacto, era una sombra, una figura, un prototipo de lo que había de venir. Según el libro de Hebreos dice, ¿verdad?, gloria al Señor, que esas cosas eran terrenales, aunque ciertamente la ley fue dada por disposición de ángeles en el monte Sinaí, en aquel lugar donde Dios llamó al pueblo de Israel para que recibieran la ley, pero ciertamente todo consistía en cosas de esta tierra. Por eso dice ahí, ¿verdad?, gloria al Señor, que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, así lo dice la palabra. Bueno, el libro, la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, dice que toda la ley se resume, en el capítulo 5 dice, ¿verdad?, gloria al Señor, que se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted puede leer los últimos versículos de ese capítulo, la primera parte del capítulo 5, gloria al Señor, en la cual dice, ¿verdad?, estar firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice el apóstol Pablo, yo les digo, el que se circuncida es necesario que guarde toda la ley, y aquel que por la ley se quiere justificar de Cristo o de la gracia ha caído. Quiere decir entonces, gloria al Señor, ¿verdad?, que la salvación que el apóstol Pablo habla aquí no es, gloria al Señor, de acuerdo a como lo estaban haciendo los judíos o creían que le iban a alcanzar. La justicia, gloria al Señor, que habla esos primeros versículos que habían puesto, gloria al Señor, los judíos, era sin ciencia, sin entendimiento, porque dice que tenían celo, pero no conforme a ciencia. Esa palabra, ¿verdad?, dice, porque hermanos, ciertamente, ¿verdad?, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, judío, era celoso, guardador de la ley. ¿Se acuerda, gloria al Señor, cómo era el apóstol Pablo antes de su conversión? Usted puede ver en Filipenses capítulo 3, verso 5, dice que él fue circuncidado al 8º día, guardador de la ley, celoso, fariseo de fariseos. Dice que en el capítulo 8, en el capítulo 25 del libro de los Hechos, cuando relata su conversión, su testimonio, dice que él vivió toda su niñez, casi toda su vida, sirviendo, gloria al Señor, como un celoso guardador de la ley. Es más, él pensó que de esa manera, en llevar a los cristianos a la muerte, estaba sirviendo a Dios. Y dice, ¿verdad, gloria al Señor, que hasta que tuvo un encuentro con el Señor, hasta que el Señor se le apareció camino a Damasco, gloria al Señor, tuvo ese encontronazo con Dios, con el Señor, y hasta ahí él comprendió que su celo que tenía era erróneo, estaba equivocado. Gloria al Señor. ¿Se acuerda de Elías? El profeta Elías, dice la palabra del Señor, después de haber tenido una gran victoria, dice que se va y se esconde en el desierto. Pero el celo que estaba sintiendo aquí, o el celo del pueblo de los judíos, era un celo que no tenía, o como dice ahí, sin ciencia. ¿Se imagina, hermano, gloria al Señor, no recibir al Señor Jesucristo? Cuando Él vino a mostrar a un Dios de amor, de misericordia. Cuando Él vino a mostrar, gloria al Señor, verdad, gloria a Dios, que era el sacrificio perfecto, el sacrificio que Dios había demandado para poder expiar el pecado del hombre, de la humanidad en la cruz del Calvario, el pueblo judío no lo recibió. Por eso Pablo dice que Dios escogió, ¿verdad?, la predicación para salvar a la humanidad. O sea, para los judíos es una locura. De esa manera, gloria al Señor, el apóstol Pablo, ¿verdad?, empieza a decir y dice, el anhelo de mi oración, el deseo de mi corazón es que Israel sea salvo. ¿Cuál es su deseo suyo? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es su oración de usted? Oramos por las naciones, por los pueblos, por Israel mismo, para que sea salvo. ¿O solamente es responsabilidad del apóstol Pablo orar para que la nación de Israel sea salva? Vea, gloria al Señor, ¿verdad?, que
Esto demuestra, gloria al Señor, que no solamente es el anhelo del apóstol Pablo, que las naciones, los pueblos sean alcanzados, sean salvos, sino es un deseo de Dios, hermano, de Dios que pone los hombres de Dios, que las naciones, las gentes sean alcanzadas para que sean salvos. ¿Salvos de qué? Del juicio final, de la condenación eterna, de la mala manera de vivir que tengan. Ese debe ser el anhelo ardiente, gloria al Señor, del creyente que ha aceptado a Cristo, que conoce al Salvador. Por eso, gloria al Señor, ¿verdad? Él empieza a decir, gloria al Señor, que Israel, gloria al Señor, ¿verdad? Iba tras una justicia que no era por la fe, sino en una serie de cumplir los preceptos, las ordenanzas, los estatutos que habían venido a través de la ley. Y que de ninguna manera los pudieron cumplir. De ninguna manera pudieron cumplirlo. Porque entonces no hubiera venido Cristo a morir por la humanidad y por el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Sigue diciendo, ¿verdad? La palabra del Señor, que Él les da testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque han ignorado la justicia de Dios. Dice el capítulo 5 de esta misma epístola: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la ley, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que la justicia de Dios es Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel, ¿verdad? Gloria al Señor, se cerró. Se cerró tanto, ¿verdad? Gloria al Señor, que no vio en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Sigue diciendo ahí, gloria al Señor, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ciertamente, hermano, ¿verdad? La ley fue dada, gloria al Señor, como un medio para conducir, ¿verdad?, a Cristo, a toda la humanidad, para frenar el pecado, para, ¿verdad?, poder, gloria al Señor, gobernar o tener, ¿verdad?, un orden, gloria al Señor, tanto civil como religioso. Porque las leyes, gloria al Señor, dadas en Levítico, en Deuteronomio, no solamente eran leyes religiosas, del culto religioso, sino también de lo civil, de la sociedad, de cómo se debía conducir el israelita, de cómo se debía comportar. Pero de ninguna manera tenía un alcance espiritual para poder salvarle. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por eso, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, nació el orgullo, la arrogancia en el pueblo de Israel. Porque tenían de qué gloriarse, tenían de qué tomar arrogancia, porque verdaderamente es el pueblo elegido de Dios, escogido por Dios, llamado por Dios, al cual se le dieron los pactos, las promesas, del cual, ¿verdad?, el Señor, gloria al Señor, le hizo una nación diferente de todas las naciones, pero eso les trajo el exclusivismo, el nacionalismo, el patriotismo, a tal grado, gloria al Señor, que hicieron de menos a las demás gentes. Gloria al Señor. Usted no sabe, gloria al Señor, cuando, ¿verdad?, Pedro llega ante Cornelio, le dice: tú sabes cuán abominable es que un judío entre a la casa de un gentil. Tremendo. Cuando el Señor le dice a esa mujer: no es justo, ¿verdad?, que se le dé el pan a los perrillos. Y la mujer le dice: aunque sean las migajas, Señor, aunque sean las migajas, puedo probar de la mesa que caen de los hijos. Por esa misericordia y por esa gracia de Dios, usted y yo estamos aquí. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y vino a morir no solamente por los judíos, no solamente, gloria al Señor, no solamente, hermano, por el pueblo que Él eligió, sino por el pueblo, gloria al Señor, gentil, por todas las naciones. La salvación, si podemos decirlo, es universal para todo aquel que cree.
Porque sigue diciendo ahí, gloria al Señor, ¿verdad? Que esta palabra, gloria al Señor, es para todos. Esta es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora bien, hermano, ahí hay una serie de preguntas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo lleva para que se reflexionen acerca de la predicación de la palabra. Si vemos el orden, pareciera que la última debería ser la primera y la primera debería ser la última. Porque miren lo que dice, gloria al Señor, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual lo han creído? ¿Cómo creerán en aquel de a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pareciera, gloria al Señor, que el orden de esas preguntas está invertido. Porque para que, ¿verdad?, haya predicación, tiene que haber quien predique. Para que haya fe, tienen que haber escuchado un mensaje. Y para que, ¿verdad?, se le lleven las buenas nuevas, tienen que haber sido enviados. Usted puede decir, hermano, yo no soy enviado a predicar. Yo quisiera que levante la mano el que piensa así, que no es enviado a predicar. ¿Ah? Yo creo, ¿verdad?, gloria al Señor. Yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, que agarre maleta y se vaya de misionero, no, de ninguna manera le estoy diciendo eso. No, pero yo le estoy diciendo que todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Amén. Todos estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Usted puede decir, pero hermano, yo no he ido a un instituto bíblico, ¿verdad? Yo no tengo una preparación académica. Yo soy nuevo en el evangelio, ¿verdad? Es más, yo soy tan tímido que no puedo ni hablar. ¿Se necesitará todo eso? ¿O se necesitará lo que dice aquí, gloria al Señor, que si creyeres en tu corazón serás salvo? Se necesita la salvación y que usted esté consciente de que es salvo para poder transmitir el mensaje de salvación a otra persona. De otra manera, ¿qué le va a decir a otra gente? ¿Cómo le puede decir a una gente, gloria al Señor, que el Señor lo ha salvado de su mala manera o de nuestra mala pasada manera de vivir cuando todavía se vive mal? ¿O cómo se le puede decir a una persona, gloria al Señor, que escape del juicio final cuando camina en esa misma línea, a ese mismo juicio? No se puede. Todos hemos sido llamados, hermanos, a llevar el mensaje de salvación. Todos somos llamados a dar testimonio con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra boca, con nuestra voz, con la manera de conducir de cada uno de nosotros, de decirle a la humanidad, gloria al Señor, que hay un Salvador y que Dios anhela que el mundo, las naciones y los pueblos y todos sean salvos. ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo se les predicará si no fueren o no hubiera a quienes envían? Y miren la expresión, gloria al Señor, que toma el apóstol Pablo. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este versículo es tomado de Isaías. El apóstol Pablo menciona este versículo, pero ya el profeta Isaías lo menciona en el Antiguo Testamento. Y lo menciona en el pasaje o referente a cuando venían o iban a venir las noticias de que se iba a terminar la cautividad babilónica de 70 años del pueblo de Israel en Babilonia. Por eso ahora el apóstol Pablo toma ese versículo. Mire que no dice cuán hermosos son los ojos o cuán hermoso es el aspecto o otra parte de su cuerpo, sino que menciona los pies. Una parte, gloria al Señor,
que para en ese tiempo no que hubiera un elegante calzado. Por eso, ¿verdad? Se menciona a través de este versículo, el apóstol Pablo dice, cuán hermosos, cuán preciosos son los pies de los que anuncian, de los que traen buenas nuevas, de aquellos, ¿verdad?, que se esfuerzan por hablar de la palabra del Señor. Déjeme decir, hermano, la Señor, ¿verdad?, que este pasaje me ha gustado mucho siempre, siempre, siempre. Esta parte donde Pablo empieza a hablar acerca de la elección de Israel, acerca de la salvación ¿verdad? De los judíos, es tremendo. Porque realmente si hay alguien, ¿verdad?, después de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que amaba a Israel, era el apóstol Pablo. Miren lo que hacía el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor que cuando comenzó a esparcir el evangelio, llegaba primeramente a las sinagogas de los judíos. Y en la sinagoga, Dios el Señor, él se metía y enseñaba ahí también. Pero de ahí lo persiguieron. De todos los lugares donde iba, los judíos levantaban, ¿verdad?, gloria al Señor, revueltas y lo perseguían. Bueno, cuando llegó a Filipos, gloria al Señor, tremendo escándalo. Cuando llegó a Atenas, tremendo ruido por 2 horas. Cuando empezó a predicar en contra de la idolatría en la que estaba esa ciudad. Tremendo, dice la palabra del Señor, que por 2 horas y media empezaron a gritar los efesios, grandes Diana de los efesos. Porque ellos creían que esa estatua había caído del cielo. Cuando Él les habló, que eso no era nada. Si hay alguien que amó al pueblo de Israel, ¿verdad?, entrañablemente, fue el apóstol Pablo. Por eso dice, el anhelo de mi corazón y mi oración es para salvación, que mi nación sea salva. Mi hermano, realmente, gloria al Señor, ¿verdad?, aquellos que se esfuerzan por predicar el evangelio, gloria al Señor, tienen esos pies lindos. Son hermosos. Gloria al Señor. Miren lo que sigue diciendo, gloria a Dios, mas no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Del libro de Isaías, en el cual menciona, gloria al Señor, una descripción de nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Y empieza con ese versículo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y sigue diciendo, subirá cual renuevo, ¿verdad?, delante de él. Y empieza a describir al Mesías, ¿verdad?, que no hay hermosura ni atractivo para que le decíamos, que fue desechado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sigue diciendo, hola Señor, ¿verdad?, que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue pasado. Y dice que nosotros escondimos de él el rostro, y no le estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Usted puede leer los primeros capítulos del libro de Romanos y va a encontrar, gloria al Señor, la depravación no solamente de las naciones paganas, sino también el endurecimiento y de la religiosidad del pueblo judío. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, ¿verdad?, que no es judío el que es externamente, sino el que es del interior. De la circuncisión no es la que es hecha en la carne, sino en el corazón. Y entonces, ¿verdad?, todos esos capítulos primeros hasta el capítulo 3 encierra, gloria al Señor, a todos bajo el juicio de Dios. Judíos, gentiles, a todos. Que no hay forma, gloria al Señor, de encontrar una gente justa en el mundo. Dice, por cuanto todos pecamos o pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay justo, ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Y empieza a hacer una descripción, gloria al Señor, de las naciones y del pueblo judío. O sea que, hermano, delante de Dios,
¿verdad? Todos tenemos que ser salvos a través de Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otro medio. ¿Cuál fue el anuncio entonces que menciona ahí? Porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías lo dice. Gloria a Dios. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Porque también tiene que notar, lo Señor, ¿verdad? Que en aquel tiempo no se tenía la facilidad de tener la palabra escrita. No, antes se leían los pergaminos o los papiros o las tablas donde se escribían, ¿verdad? Y se escuchaba ese mensaje. Pero hoy tenemos la facilidad, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Tenemos, gloria al Señor, la palabra de Dios escrita. Tenemos 1, 2, 3 Biblias, hermano. Tenemos una facilidad, vivimos en un tiempo en el cual somos privilegiados de tener el libro sagrado y otros libros que nos ayudan, ¿verdad? Gloria al Señor, para una mejor perspectiva y interpretación de los textos. Mire que ha habido tiempos difíciles para aquellos que son, ¿verdad?, amantes de la literatura, que son aquellos que desean, ¿verdad?, y empaparse de la escritura. Tanto, gloria al Señor, que era necesario encadenar los libros en las bibliotecas para que la gente, ¿verdad?, llegara ahí a leerlos. Pero hoy no, hermano. Hoy usted, ¿verdad?, gloria al Señor, abre su Biblia y si, ¿verdad?, tiene otra versión, la busca y la lee. Y esa palabra que empieza a leer y esa escritura que empieza a leer, empieza a producir en usted fe. Empieza a producir fuerza, vida, aliento. Y cuando usted viene a ver, se siente, ¿verdad?, fuerte espiritualmente. Y empieza, ¿verdad?, a caminar obediente a Dios. Esa es la fe que produce la palabra del Señor. Esa es la fe que alimenta, la Señor, que dice ahí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Si nosotros, hermano, gloria al Señor, nosotros no podemos decir, no hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios, hermano. Hay palabra de Dios todavía en nuestros tiempos. Hay palabra de salvación, palabra, ¿verdad, gloria al Señor?, que llega al corazón de la persona, que le produce fe para salvarle, para que se aparte de su manera de vivir, para que busque a Dios. Y si aún, hermano, ¿verdad?, no hubiera la palabra, la cual decimos y afirmamos que hay, está el versículo que sigue, dice, gloria al Señor, menciona a la creación, menciona el lenguaje que hay en la naturaleza de esa tierra. El capítulo 19 del libro de los Salmos dice, gloria al Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria al Señor. El capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18 dice, de en adelante dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la eternidad por medio de la creación, de modo que no tienen excusa. Por ejemplo, hermano, que se excusa y dice, no, a mí no me han hablado del evangelio. Pero ve la naturaleza, ve el sol, la luna, y entonces se ponen a decir, ¿quién hizo eso? Dice ahí, gloria al Señor, ese versículo, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que sí, hermano. Todos los pueblos, toda la civilización ha buscado adorar a un Dios. Todo el mundo, gloria al Señor, se ha hecho, ¿verdad? Gloria a Dios, sus ídolos. ¿Por causa de qué? De que no han adorado, ¿verdad?, al Dios verdadero. Porque en el corazón del hombre, ¿verdad?, en el corazón, en lo profundo de nuestro ser, hay un lugar que solamente lo llena Dios, que solamente lo llena la palabra del Señor. Y cuando esa parte de nuestro ser, de nuestra alma está lleno, entonces podemos decir, gloria al Señor, que estamos, ¿verdad?, completos. Mientras no esté eso en el corazón del hombre, entonces empiezan a adorar otras cosas. Entonces lo empiezan a llenar con otras cosas. Entonces empiezan a buscar no lo que es de Dios,
sino lo que su corazón malvado desea. Gloria al Señor. Por eso, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, todo lo que se ve alrededor de usted y yo, todo lo que vemos, gloria al Señor, nos da testimonio de que hay un ser supremo, de que hay un Dios que lo hizo, que lo estableció allá, que le puso límites, que todavía lo tiene bajo su control, su orden. Imagina que el mar no se sale de su límite. Imagina que los montes, ¿verdad? No se traspasan, sino que permanecen ahí. Que la naturaleza que cuela el oxígeno está ahí. El Señor dice, por todo el mundo, por toda la tierra ha salido su voz. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esas son palabras literalmente tomadas del Salmo capítulo 19, verso 4, donde menciona, gloria al Señor, ¿verdad? Que los cielos, el firmamento, es la obra de las manos de nuestro Dios. Sigue diciendo ahí, hermano, ¿verdad? Los últimos versículos de ese capítulo 10. Gloria al Señor. También digo, no ha conocido este Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Si bien Israel, hermano, ¿verdad? Despreció y rechazó, gloria al Señor, al Mesías y al Salvador, ¿verdad? Gloria al Señor, y no abrió su corazón para recibirle. Por esa razón, gloria al Señor, ¿verdad? Dios tenía preparado un pueblo no judío, sino gentil, nosotros. Nosotros somos, gloria al Señor, la plenitud de los gentiles. El mundo gentil, hermano, comenzó, gloria al Señor, con idolatría y terminará con idolatría. ¿Cuándo comenzó el mundo gentil? Hermano, podemos decir que si podemos mencionar alguna de las fechas nos equivocaríamos, pero menciona un imperio, el imperio babilónico, que empezó, gloria al Señor, ¿verdad? Y gobernó en todo el mundo conocido, y que se hizo esa primera estatua para que se adorara obligadamente, gloria al Señor, y se le rindiera culto. Así empezó el mundo gentil. Y se ha alargado, ¿verdad? Ha abarcado hasta la fecha que nosotros vivimos. Pero en medio de ese mundo gentil, ¿verdad? Dios tiene un pueblo, el pueblo que Él ha elegido, usted y yo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor, para que le seamos un pueblo santo, apartado, escogido por Él. Gloria al Señor. Dice ahí el último versículo, y con eso voy terminando. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué es una persona contradictora? ¿Qué es una persona rebelde? La rebeldía no se le puede decir a alguien que sea obediente a lo que Dios le ha llamado a hacer. A una persona que se le haya mandado a hacer algo y no lo hace, ¿se convierte en qué? En un rebelde. En alguien que se rebela a la orden establecida por Dios, como en este caso pudiéramos decir, a llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Una persona contradictora es aquella persona, ¿verdad?, que contradice, que lo que se habla, ¿verdad?, se contradice. Es una persona que alterca, ¿verdad?, con el mandato de Dios. Porque realmente, hermano, el pueblo de Israel se puso hermético, exclusivo. Solamente ellos. Cuando el Señor les había dicho, gloria al Señor, que eran luz de las naciones. Y que por medio de Él, todas las naciones iban a alcanzar el testimonio de la luz, del mensaje de salvación. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.